Y lo vamos a recibir al diputado nacional Fernando Carvajal, que ya está en línea. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va? El doctor Blas Hoyo, Guillermina lo saluda. Buenos días, Blas y Guillermina, ¿cómo están? Bien, acá asombrados, no sé si asombrados, por ahí ya nosotros dudamos siempre, los periodistas somos bichos que vamos siempre observando y dudando todo, ¿no? No todo creemos, pero sí sobre este tema que nuestro colega Leo Fernández Acosta ha logrado, ¿no? Encontrar una punta del ovillo de algo que puede ser una muy buena investigación y que queda, creo, ya en manos de la justicia. Sí, sin duda, un testimonio sumamente valioso. La verdad que yo cuando escuché esto, primeramente la noticia, pensé que era un informante anónimo, ¿no? Cuando luego confirmé que no, que era una persona que con mucha valentía cívica da su nombre y se identifica y formula una denuncia de esto, la verdad que me llenó de optimismo. También me llenó de preocupación porque, durante la pandemia vimos lo que fueron los abusos del gobierno. A mí me tocó intervenir, como decía Blas. Fuimos muy cautamente tratando de lograr que el gobierno modificara su posición y lejos de esto, el gobierno cada vez fue acrecentando más su perfil autoritario llegamos hasta lo que fue ese verdadero horror que fueron los centros de detención clandestinos. Y voy a decir por qué digo que son clandestinos, porque alguna vez a esos abogados de derechos humanos truchos que hay acá en la provincia dijeron que estos no eran centros clandestinos porque todos sabían dónde estaba, lo cual demuestra lo poco que saben de derechos humanos, ¿no? Claro, nunca hicieron un curso tampoco. Pero digo, estos fueron centros de detención clandestinos, no porque no se supiera dónde estaban, sino porque se negaba y se sigue negando el hecho de que fueron centros de detención y le querían poner otros nombres rimbombantes para esconder que en verdad eran lugares donde se privaba de libertad a los ciudadanos. Sí. Esto ya fue grave durante la pandemia, porque era absolutamente inaceptable de que se metiera preso a la gente por el hecho de estar enfermo o por el hecho de solamente tener un resultado positivo. Esto ya era grave, esto ya violaba derechos humanos. Ahora lo que ha puesto a la luz esta declaración de este testigo es que es doblemente grave porque se lo usó para meter presa a gente que ni siquiera tenía el justificativo ya inaceptable de que podían contagiar el COVID. Entonces, la verdad es que esto es un agravante de enorme trascendencia política y jurídica, de enorme trascendencia jurídica y política desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos. ¿Se entiende? Además, por supuesto, hay falsificación ideológica de documento público, hay probablemente una estafa organizada por el Estado provincial y sus funcionarios en perjuicio del Estado nacional, porque eso es lo que dice este testigo, que este aumento de los positivos era para aumentar los envíos de fondos del Estado Nacional, lo cual claramente constituiría una estafa, todo lo cual, como también bien decía Blas, tiene que ser investigado por la Justicia Federal, porque estas bases de datos son bases de datos nacionales, interjurisdiccionales, por lo cual al haber alterado esas bases de datos, sin duda que han cometido un delito de orden federal. Y además, reitero, han puesto un agravante a la violación a los derechos humanos perpetradas, que ya eran graves, y que con esto realmente queda patentizado lo que siempre se ha dicho, de que usaron esto también para perseguir a las personas que ellos consideraban que había que tenerlas presos para que no reclamaran por sus derechos. Aparte de eso también en la investigación que hizo Leo en la declaración de Alexis, primero quiero recordar también un elemento importante que es, ¿te acordás que hubo una denuncia de descoordinación en la carga de datos entre los datos que entraba provincia y los que tenía Nación?
pero de varios miles inclusive. Eso también forma parte del manejo poco claro de esto. Y aparte, abonando a lo que vos decís, Fernando, acá se habla de un 65% de datos falsos, se habla de manipulación con tratamientos de suero equino que eran traídos de Corrientes y que figuraban como aplicados a un costo de 300.000 pesos que finalmente nunca se colocaron. O sea, la cuestión del fraude trasciende la cuestión económica y pasa a ser una tragedia y un escándalo de tipo moral y humano, ¿no? De gente que se murió, de gente que se murió creyendo y familiares que creían que estaban en buenas manos y le falsearon el tratamiento. Si esto es así, no habrá que ver todo cómo se desarrolla este tema. Y un 65%. Y no te olvides, Blas, que con pretexto de la pandemia y de las medidas de seguridad no se permitía ningún tipo de control después de la muerte, ¿no? Y se procedía a la cremación inmediata sin ningún tipo de verificación de las razones que lo cual ya era extremadamente grave desde el punto de vista humanitario, por lo que significa privar a la familia de despedirse, pero además desde el punto de vista legal, y más aún en un contexto donde se violaba de manera grosera y sistemática la Ley Nacional de Salud, que establece que las personas siempre tienen derecho a una segunda opinión. Esto está expresamente establecido en la Ley Nacional de Salud. Si bien es cierto que en una etapa de gravedad y de crisis podría entenderse alguna flexibilización de esto, de ninguna manera es aceptable lo que hizo el gobierno de haber negado la posibilidad de control de una segunda opinión. Y ahora cuando nos enteramos de esto, entendemos por qué el gobierno quiso tener durante tanto tiempo el patrimonio de los exámenes y de las pruebas diagnósticas. Claro. Y te acordás que no se le permitía a los privados hacerlo, porque claro, iba a poner de manifiesto y en evidencia que estaban truchando los datos, lo cual no sorprende. Prohibieron y multaron prohibieron y multaron a laboratorios de bioquímicos muy conocidos, el de Motter, por ejemplo, a las farmacias le prohibían comercializar los test. Sí, me acuerdo. Mira, yo nunca me olvido cuando ya siendo candidato salí a recorrer el interior de la provincia y tuve que en 2 o 3 localidades que no había caso, el día que yo iba a ir a visitarla, se producían picos de casos. Y siempre nos llamó esto la atención y teníamos la sospecha de que esto efectivamente eran maniobras para impedirnos ingresar a las localidades, porque nosotros, aunque teníamos esta sospecha, con mucha responsabilidad suspendimos algunas actividades con esto. Pero bueno, ¿sabe qué pasa, Fernando? Era una cepa militante del virus. Claro, exactamente. Así es. Me iban siguiendo junto con la brigada de investigaciones de Arroyo y compañía, que me acompañaron toda la campaña en sus camionetas sin patentes. Sí. También iban los virus selectivos que iban 24 horas antes que yo, digamos. Correcto. Evidentemente, bueno, esto ha pasado sin ninguna duda, y ahora lo que tenemos, lo que era una sospecha, ahora tenemos un testimonio que ratifica lo que ya se veía venir y que realmente termina de graficar lo que es la cara verdaderamente siniestra del régimen que nos gobierna, y también redobla nuestros esfuerzos de seguir luchando para recuperar la provincia para una sociedad democrática y republicana. Sí, diputado, bien lo decía usted, ¿no? Esto fue una estafa dentro del mismo gobierno, o sea, se estafaron entre ellos, pero también esto va a quedar en manos de la justicia, como decía Blas, tenemos una cuota de esperanza en la justicia. Quería preguntarle a usted con respecto a que usted fue exactamente y directamente acusado, lo hicieron responsable, el gobierno de la provincia lo hizo responsable de las muertes de los formoseños por COVID, y también qué va a suceder con la ciudadanía que se sintió o que recibió de alguna manera daños físicos, psicológicos, económicos, causado por la administración del gobierno de la provincia en esta pandemia, donde se revelan datos ahora. Y no nos olvidemos un caso para mencionar de los varados, de este joven que perdió la vida, ¿no? Allá por la mala administración. Mauro. Mauro.
Leguizamón, bueno, no me acuerdo el nombre, pero así como él, para mencionar uno, ¿no? Entre otros tantos. Sí, sí. Y seguramente cuando caiga el régimen, vamos a tener que hacer algún régimen de compensación a los miles de ciudadanos, porque, a ver, hoy nadie hace reclamos económicos contra el gobierno porque ir a hacérselo a estos jueces que dijeron que ellos no van a controlar el poder es perder tiempo y dinero. Ahora, cuando reconstruyamos una sociedad democrática, sí, sin duda que esos reclamos van a venir y el Estado se va a tener que hacer cargo. Es como pasó en la dictadura, ¿no? En la dictadura había sido detenido ilegalmente por la dictadura, o que se exilió, o que fue torturado, no podía ir a los jueces de la dictadura a decirle, che, pagamos una indemnización. Ahora, cuando terminó la dictadura y volvió la democracia, bueno, la gente dijo, bueno, ahora que hay jueces independientes, me voy a presentar a reclamar. En Formosa va a pasar lo mismo. Entonces seguramente vamos a tener que instrumentar alguna ley de reparación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este gobierno. Habrá que hacer una CONADEP contra el modelo formoseño, contra los abusos del modelo formoseño. Y así es, y por supuesto castigar a los culpables, pero también indemnizar a las víctimas. Seguramente lo vamos a tener que hacer. Lo que sí no vamos a hacer es el negocio que han hecho algunos vivos con ese tema, que cada vez surge más, donde ahora estamos indemnizando hasta lo que ha sucedido durante el gobierno constitucional del Partido Justicialista del 73 al 76, ¿no? Ya esto es realmente lo que está pasando en el orden nacional. Nacha Guevara. Cosas que nacieron bien y que fueron justas en su momento, terminaron siendo prostituidas y utilizadas para favorecer a los amigos. Nosotros no lo vamos a hacer de esta manera, pero sin duda que vamos a tener que, en el marco de una sociedad democrática y republicana, reparar los daños y la violación a los derechos humanos perpetradas por el régimen. Diputado, ¿se va a involucrar en esta investigación? ¿Va a hacer alguna presentación? Yo creo que esto seguramente los diputados provinciales van a trabajar en esto. De hecho, los fiscales federales tendrían que hacerlo de forma automática frente a la gravedad que estos tienen. Supongo que lo harán los diputados provinciales. Si no fuera así, bueno, por supuesto que lo vamos a hacer, pero me parece que esto es inatajable, que requiere que sea investigado en la justicia federal, porque es un hecho sumamente grave. Bien, muchísimas gracias. ¿Blas? ¿Algo más para...? Nada, esperando que esto no quede en el olvido, como tantas, ¿sabes? Todavía estamos esperando que Calafate, ¿cómo es? Que Tafetani nos diga qué pasó con Cujarchi Ruiz y todas las cosas estas. Queremos saber qué pasó con Décima cuando lo rajaron, dijeron que iban a investigar y a informarnos, y tantas otras cosas más que nos gustaría saber y tener alguna explicación. Pero bueno, vamos a confiar, digamos, en la justicia federal, en el fuero federal, que pueda prosperar la iniciativa y todo el empuje que le puedan dar diputados provinciales y nacionales, como es el caso de Fernando. Fernando, agradecido por esta entrevista. Ha sido un gusto hablar. Sí, yo estoy convencido que la justicia a veces tarda en llegar, pero finalmente llega, y estos hechos tan graves yo no tengo duda que van a terminar siendo juzgados por la justicia, sea la federal o sea la Corte Penal Internacional, pero las violaciones a los derechos humanos en esta época ya no quedan impunes. A veces se tarda, pero llega. Bien. Un abrazo y gracias.